Bueno, estamos ya a horas de entrar en la veda electoral porque, como deben saberlo, el domingo hay elecciones y están transcurriendo los cierres de campaña y distribuyéndose por última vez de manera oficial los spots de campaña y demás, por lo menos mientras grabamos o mientras estamos en vivo en esta columna. El gobierno que termina muy, ¿cómo decirlo? A los tumbos. A los tumbos, después de muchos tropezones, pero llega. Sí, con la lengua afuera. Con la lengua afuera, pero llega, hoy ya sacudiéndose el polvo de tantos revolcones Sí. que se dio en el mercado, en los tribunales, en la política, tratando de decir estoy bien, como aquel que viene después de comerse un par de bifes o una buena borrachera. Se está acomodando la campera en este momento. Exacta. O sea, se está cerrando la tercera campera. Sí, eso te iba a decir, la se campera está sacando que no es una sola. El polvo que le quedó afuera. Sí, total. Esa es más o menos la imagen que creo que deja el gobierno siendo las 18 horas del jueves 23 de octubre, a 3 días de las elecciones. Qué precisión. Después de un candidato que tuvieron que bajar como José Luis Espert y todo lo que pasó con él, que no lo vamos a recapitular ahora. Otro que casi lo rapan. Uno que casi lo rapan y que al principio lo tenían un poco escondido. Idas y vueltas con a qué candidato poner, si era una ex brigada Cola o un ex candidato a gobernador del PRO. Me gustó que le dijeron tercer Reinhardt a Karen. Estuvo divertido. Estuvo bien. Por no entrar en los detalles de la candidata rionegrina, que también está muy salpicada, sí. Villaverde, porque aparecieron nuevas pruebas que dan cuenta de cuáles fueron las condiciones de su detención en Estados Unidos. Básicamente había comprado 1 kilo de falopa. Había comprado 1 kilo de cocaína y no tuvo el reparo de que el vendedor de esa cocaína en realidad era un investigador. Le compró la cocaína a la policía. Claro. Y terminó presa. El problema fue cuando pidió factura. Dijo, che, te puedo transferir. Y ahí le dio un vigilante. Claro. Dijo, en realidad... Dijo, che, bueno, te pasaría mi alias, pero se cayó Amazon. Bueno, pasó algunos momentos incómodos. Hubo un periodista que trató de entrevistarla muy vivo. Lo conozco, me lo topé en las redes, pero Mira. Gonzalo Santos, trabajamos juntos en otra época en La Plata. Y él muy vivo la cruza en la calle en una situación de campaña y le hace algunas preguntas ingenuas que hacen siempre los periodistas a los candidatos y ella contesta. Entonces, una vez que empezó a contestarle, le tiró con el tema de la causa en Estados Unidos y ahí enseguida los punteros que cuidan a la candidata lo corrieron. Claro. No va a contestar preguntas. Pero sobre me está todo contestando, le dice. Bueno, no, pero ahora ya no. Bueno, muchas dificultades tuvo el gobierno a lo largo de la campaña en lo que tiene que ver con lo formal de una campaña y los candidatos. Lo ideal es que los candidatos no tengan muchos antecedentes penales y no los puedan que por lo menos estén que por lo menos estén libres, sí. Mínimamente. Sí. No tuvo mucha suerte el gobierno, no tuvo buena gestión de las distintas crisis que tuvo que atravesar, pero eso no es todo, porque al margen de lo político electoral, también le pasó que aparecieron las inconsistencias del programa económico justo antes de las elecciones y no después, que es lo que esperaba el gobierno. Y esto es un problema porque para nosotros, porque tenemos un gobierno que frente a las inconsistencias de su programa económico, que son muy grandes, en vez de decir, che, este programa no funciona, ¿qué hacemos? Porque no funciona. Dice, sigamos así que aguanta hasta las elecciones. Bueno, no aguantó. Soy yo estirando la reserva del tanque de nafta. Exactamente. Llego. Voy a llegar. Bueno, a veces... A mitad de camino tuviste que hacer dedo, pedir que te presten un bidón de nafta. Exacto.
eso es lo que está haciendo el gobierno. El tema es que en la ruta a veces uno se cruza con un buen samaritano. En política internacional te cruzas con Donald Trump. Claro. Que... Sí. Que no va a dar... No es un buen samaritano. Puntada sin hilo. No, por supuesto. Te va a... Ah, mira, bueno. Esa es la situación del gobierno con su programa económico, que requirió de salvatajes. Hay gráficos muy interesantes que siguen las cotizaciones del dólar, de los bonos, etcétera, sincronizados con los tweets de Scott Bessent, que se convirtió en prácticamente la vocería del gobierno en materia económica. Es el gordo Dan, básicamente. La dependencia ahora ya es casi absoluta. Ayer la intervención del Tesoro fue enorme, comprando pesos, esto es impresionante. Y hoy ya no... El dólar hoy, por primera vez en la semana, fue a la baja. Bajó el blue. Vi. Y bajó el dólar oficial, también poquito, 0,6% el dólar en el Banco Nación, 1,5 puntos bajó el blue. Y el riesgo país también disminuyó un poquito, pero de todos modos sigue arriba de 1.100 puntos, que es mucho. Pero aparte, para mí lo más tremendo de esto es que tampoco está atado a nada sostenible, porque es que bajó porque por la intervención del Tesoro norteamericano, que bajó porque tuiteó Bessent, pero no hay un programa sostenible que... O sea, es básicamente, bueno, hoy más o menos hubo 3 o 4 signos que nos dieron cierta confianza, te enviamos menos, mañana te enviamos un poco más. No, en realidad, lo que dicen algunos analistas es que, bueno, aparece que no se sabe cuál va a ser el resultado electoral, el dólar ya subió mucho en estos días y es bueno, si el gobierno logra establecer que le fue no tan mal, porque ya las expectativas no son ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, es no ponérselo al cajón de Milei. Obtener un 30% de las bancas en la Cámara. Entonces, bueno, si el gobierno logra vender un resultado más o menos pasable conforme a las expectativas que ya se volvieron a setear a resultados mucho más módicos, bueno, tal vez el dólar no vaya mucho más arriba. Hoy escuché que hablaban de 1.700. Bueno, eso es lo que analizan algunos, que también podría bajar un poquito, etcétera. Entonces, bueno, es como, bueno, esperemos hasta el lunes. Sumado a que ayer la intervención fue muy fuerte del Tesoro de los Estados Unidos, del Ministerio de Economía. Es una cosa como... O sea, lo estamos normalizando a una velocidad también... Ahora bien, si el resultado electoral es muy malo y Donald Trump dice, no quiero que me sigan hablando más de Argentina, basta. Entonces el Tesoro, con todos los pesos que compró en estas ruedas, desaparece. ¿Qué va a hacer? No vimos. ¿Los va a poner a plazo fijo? No. Si salen al mercado argentino, el Tesoro de Estados Unidos, a devolver todos esos pesos, sí, es un poco lo que el otro día retuiteó Milei de un tuitero libertario que decía que esto era como una suerte de bomba que le dejaba el gobierno de Estados Unidos al futuro gobierno, en el caso de que fuera Kicillof, que bueno, listo, el día de mañana se la quieren poner a Kicillof, venden todos los pesos que compraron y fuerzan una devaluación. El problema es que se lo pueden hacer a él el martes si quieren. Absolutamente. El otro asunto que tiene que ver con lo estrictamente político, dio una entrevista a Milei, a Guillermo Andino en la televisión pública, muy cuidado el presidente, hubo un giro en la política comunicacional en este sentido, dejó de exponerse a entrevistas en vivo. 2 días pasaron igual, el giro. Lo que pasa que se empezó a encontrar con que ya los periodistas no son tan amigables. Claro. Entonces Feynman le hizo una entrevista muy buena y el presidente sufrió mucho. Descubrieron la repregunta.
Y entonces lo empezaron a cuidar. Entrevista grabada en la televisión pública, o sea, total control sobre lo que se va a publicar. Y Andino, aparte, que es con como... Guillermo Andino. Me acordé de Canal 9, el viejo Canal 9. Mira, yo me acuerdo de uno También más soy viejo que vos. ¿Quién estaba? Romay, en el que te acordabas vos. Claro, por supuesto. Yo creo que me estoy acordando de Azul Televisión. Vos estás... Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de Canal 9 Libertad. Que era No sabe de qué estamos hablando. Bueno, gente muy joven. el presidente ahí en esa entrevista con Guillermo Andino dijo que está evaluando, que va a evaluar un cambio en el gabinete con los resultados electorales en la mano, y ahí se va a fijar qué es lo que necesita. Más allá de que alguno podría leer cierto grado de improvisación en esto, ¿y por qué revelar esta improvisación tratándose de un jefe de Estado? El problema no solamente ese, que uno hasta podría discutirlo, decir, bueno, ¿por qué te vas a anticipar a un cambio de gabinete si tenés una elección por delante que es de resultado incierto, y lo poco que uno podría prever es que al gobierno no le va a ir muy bien? Entonces, bueno, está bien dejar los cambios de gabinete para después de las elecciones, entonces oxigenás y usás a los funcionarios como fusibles. Bueno, eso, perfecto. Ahora, ¿anticipar que vas a hacer un cambio de gabinete? Bueno, para mí Esto, hay... sí. No, digo que para mí las internas Digo, por un lado las internas del gobierno ya se operan a cielo abierto, y entonces para mí es un poco también parte de eso, y por otro lado también es parte de supuestamente los pedidos que le hizo Estados Unidos a la hora de ayudarlo, a decir, bueno, listo, todo bien, yo te ayudo, pero tenés que armar un gobierno con algo de consenso político. Lo entiendo perfectamente. Ahora, por razones más que obvias, entendibles, el presidente no debería hacer, en términos de conveniencia política, cambios de gabinete 2 o 3 días antes de las elecciones. Salvo que traiga, no sé, no existe esa figura, pero decir, bueno, traje este premio Nobel al Ministerio de Economía, a una figura indiscutida de la Argentina lo pongo de jefe de gabinete o de ministro de Economía como un gesto de cara a las elecciones, para ganar las elecciones. Y la gente va a decir, bueno, está un poco devaluado el Nobel. Trajeron a bueno, no es el caso. Entonces, lo que hizo el presidente fue alimentar la interna, porque ya sabemos que el gobierno atraviesa una interna muy fuerte, sí, que el triángulo de hierro está todo desvencijado. Entonces, esta declaración del gobierno aceleró los tiempos, y entonces ahora ya el presidente corre de atrás los cambios en el gabinete, porque dijo eso y a las 24 horas el canciller, que es un funcionario de los más importantes, pegó un portazo, se fue mal para cualquier ministro y muy mal para un canciller, que es un canciller, claro, no es ministro de, no sé, de trabajo, que este gobierno no tiene, y bueno, qué sé yo. No. Un poco ya le habían puesto... Se dedica a la diplomacia y el tipo se va 4 días antes de las elecciones. Ya le habían puesto el último clavo al cajón del canciller cuando fue la visita de Milei a Estados Unidos, porque decían que todos estos errores que habían surgido y los malos entendidos de Trump respecto a cómo eran las elecciones en Argentina, qué tipo de elecciones eran y qué sé yo, tenían que ver con que, habían sido cagadas del canciller, porque obviamente nadie quería hacerse cargo, porque aparte se decía que Santiago Caputo quería quedarse como con la cucarda de que de que ese viaje, que esa reunión había salido bien y salió mal, entonces tuvieron que salir a decir, salió mal por el boludo Por culpa de Bernstein, algunos aseguran que los acercamientos a Donald Trump tienen más que ver con gestiones de Santiago Caputo. Entonces, como que Santiago Caputo hizo toda esta movida con Estados Unidos, claro, fue antes que la comitiva, y cuando estas cosas salieron mal, le echaron la culpa a Bernstein, a quien acusan de, además de estar más vinculado con los demócratas en Estados Unidos. Pero esto ya lo sabían cuando lo designaron. Es insólito. Bueno, se fue dando un portazo. Al día siguiente, hoy, conocimos que
Otro que anticipa su salida es Mariano Cunio Libarón, el ministro de Justicia, que también se sabía que tenía los números para irse. Incluso tiempo atrás él mismo hizo correr la bola de que se iba, como que estaba cansado, etcétera. Parece que en el gobierno le pidieron que se quede. Y ahora dejó trascender que se iba a 3 días de las elecciones. ¿Con qué necesidad? Esto creo que es un problema a la hora de facturar políticamente un cambio de gabinete, porque entonces no es el presidente tomando una decisión, reestructurando su gobierno, es un presidente buscando figuras para las vacantes. Tiene ravioles que están vacíos y hay que llenarlo. Entonces está otra vez el presidente corriendo de atrás un problema que es común para los presidentes. De vez en cuando los ministros se van y hay que salir rápido a nombrar a alguien. Pero esto se hace con cierto disimulo, porque además tampoco es que salieron rápido para los tiempos que vivimos hoy día, porque hoy a la tarde conocimos que Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, es quien finalmente va a asumir como canciller. Sí, que ya, bueno, también una figura no tuvieron que ir a buscar afuera. Sin ningún tipo de experiencia en la actividad diplomática. Pero yo casi que no importa, a cualquier empleado público, viste que cada tanto los boludos vuelven con esa de que tiene que haber concurso para entrar a trabajar en el Estado, y después ponen al primer boludo que pasa por ahí, de canciller, de lo que sea. Sí, gente que ganó un concurso, tal vez en una fiesta de disfraz un día o algo así. Y ni siquiera, porque vos viste la cara de Quirno también. Qué cosa los chetos que no tienen labio arriba, boludo, me destruye eso. Es tremendo. Bueno, como sea, esta movida de Quirno también da cuenta de movimientos políticos internos. Acaba de googlear a Quirno. Sí, es verdad. Por eso se ríe. Dice. No tiene... Uy, tira todo. No tires el agua. Si tuviera bigote se disimula más, porque hay mucho varón sin bigote, con labio finito, sí. Y se dejan el bigote, entonces disimulan. Vos decís que Aníbal Fernández, ponele, capaz no tiene el labio arriba. Puede ser. De labio finito. Igual es de cheto. Fíjense eso. Sí, y como el dientecito. El cheto tiene labio finito arriba, mucho diente grande. Es de viejo también. De viejo es cuando te empieza a ir la encía. Para vos decís que tus antepasados tenían labios finitos arriba. Probablemente. Se van engrosando según a medida que nos vamos mezclando con el resto de la gente. Claro. Está bien. Bueno, los comunes. Es también una movida interna lo de Quirno, digo, tiene consecuencias. Se especulaba con que Francos fuera el futuro canciller. ¿Por qué? Porque si Santiago Caputo finalmente va como jefe de gabinete, ¿dónde metemos a Franco? Bueno, se hablaba de que podía ser canciller. Dentro de todo el elenco gobernante, Francos es tal vez el único que no necesita colar una puteada cada 5 palabras para dirigirse a otra persona. Y bueno, para lo que es este gobierno es un diplomático de carrera prácticamente. El otro día igual le hizo fuck you a uno que lo puteó en la calle. Sí, está bien. Pero lo abandonó un poco. No, está bien, claro. Yo banco. O sea, para mí, si te putean en la calle, te tenés que defender, no importa. Sí. Yo lo banco, pero quiero decir que sí, pero digo, yo banco que el tipo... Para mí es de sorete igual hacer fuck you a alguien que no conoces. Pero también tiene 70 años, ¿qué va a hacer? ¿Le va a poner un bife? El otro lo volteaba en... ¿Le contestás? Se estaba yendo, no sé, no importa. Si le decía... Se le decía cornudo, no era lo mismo. No desentonaba tanto la figura de Francos para la Cancillería. Este movimiento lo deja a Francos sin tierra, me parece. No sé a dónde va a ir Francos, si es que va a algún lado, si es que finalmente y vuelve al peronismo. Santiago Caputo va como jefe de gabinete. Por otro lado, lo que se lee de la designación de Quirno es que también es un triunfo de Luis Toto Caputo, que pone un nombre suyo en la Cancillería
Por lo tanto, se fortalece la figura de un ministro que aparece como el primer fusible de este gobierno. Sí, ya se habla de Sturzenegger. Bueno, hay que ver ahí quién... Bueno, ¿quién algunos es? dicen que esta movida de Caputo Es para ajedrez. obturar a Sturzenegger. Claro. De Caputo, el ministro de Economía, de Luis Toto Caputo. Sí. Las internas del gobierno a cielo abierto e impactando en temas importantes de política pública. Para ir cerrando, se conoció hoy un dato del INDEC sobre caída del consumo. La facturación a precio constante se contrajo 0,2% respecto a julio, en agosto, y el dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo desde diciembre del año pasado, y es algo que cualquier persona que se dedique al comercio Sí, te dice se que está no viendo en la vende calle. una mierda. Y este también es un tema porque el gobierno no habla de los problemas de la gente de a pie. Está todo el tiempo hablándole a los mercados, hablando del posicionamiento geopolítico de la Argentina y el salario, los precios, lo que vale una boleta del gas, lo que vale no es que un tramo solo de no subte, habla. no está en la agenda. En realidad no es que solo no habla, sino que cuando le preguntan, como pasó el otro día, que creo que fue con Feynman, que le dijo, bueno, la gente está mal, está cansada, no llega a fin de mes. O a los trabajadores, y Milei le respondió a los trabajadores. Bueno, pero en el momento que le dice esto de la gente está mal, está cansada, ¿qué tiene para decirles? ¿Qué sé yo? Y él empezó como a balbucear, a tartamudear, lo que hace siempre, y le terminó diciendo, bueno, ¿y vos qué harías? Y le dijo, y no sé, el economista es usted. Y un poco me parece que esto que vos decís, que es obvio que en la agenda ni directamente no aparece, pero cuando se cuela medio por error, como en esta entrevista, que aparte después a Feynman salieron a matarlo como si fuera, no sé, Barone, otro viejazo. Cuando se cuela no tienen nada para decir, ni siquiera se las ingenian para decir No, o dicen algo. cosas que empeora, porque digo, los argumentos que pone el gobierno no caen bien, porque cuando dicen que los jubilados están mejor o que 12 millones de personas salieron de la pobreza, bueno, digo, es algo que tiene audiencia en las personas que no viven de una jubilación y gente que no está cerca de un pobre nunca en su vida. Entonces, bueno, escuchan eso y les resuena en algún lugar, pero para la gente que vive de un salario o de una jubilación, que es la mayoría, y es gente que si estás en el gobierno necesitas que te voten, bueno, es absurdo, nadie lo puede creer a eso. Digo, no es un dato que refleje la realidad, por más que, no digo con esto que hayan toqueteado el INDEC ni nada por el estilo, probablemente. que también es discutible, pero no es esa la discusión. El tema es si eso está reflejando la percepción de la gente común. Bueno, me parece que no. Y creo que esto también tiene consecuencias electorales. Pero bueno, eso lo vamos a ver el domingo y con los resultados hablamos lo el conversaremos jueves que próximo viene. jueves. ¿Qué te parece? Y vamos a ver qué queda en Bueno. pie.